se admite que si así lo desea la persona solicitante o en este caso los tutores del menor, se pueden realizar la hormonación cruzada y que tenga fines experimentales. Esto es aberrante, totalmente aberrante, ¿no? Wow. Que no llegue esto a nosotros, y si llegara, tendríamos realmente parte de esa culpa si es que hoy no hacemos algo para detener esta avalancha ideológica. Amelia Guerrero sabía que nunca sería un hombre. Sin embargo, el peso de toda una comunidad frente a ella le ganó y tuvo que transicionar de ser una mujer a un hombre, hoy arrepentida. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Como he mencionado al principio, Amelia Guerrero es una jovencita que da su testimonio públicamente. Lo vamos a ver a continuación. Yo tampoco lo he visto, así que quería compartirlo con ustedes para quizá decir algo al respecto de cómo se ha arrepentido de esta transición de mujer a varón. Si bien es cierto, no es un testimonio de conversión, digamos, cristiano, ¿no? Católico, no es que ha conocido a Dios específicamente o algo parecido. Sin embargo, esto nos ayuda a contemplar la realidad de la sociedad. Seguramente ustedes sabrán que en España, ya hace un tiempo, se ha aprobado la ley trans. También se ha reformado la ley en el vientre de las mujeres, de las madres, ¿no? Inclusive pueden acceder a esto de la persona que está en el vientre de ellas sin la autorización de sus padres, rápidamente, sin ninguna otra espera o quizá proceso, inmediatamente desde los 16 años, ¿no? Y en cuanto a la ley trans, es algo parecido. Desde los 16 años, pues ya pueden elegir este cambio. Desde los 14 a los 16, con el permiso de sus padres, y desde los 12 a los 14, por medio de un proceso legal, ¿no? Entonces, esta cuestión en España está tan lamentable, ¿no? Inclusive la ONU ha dicho que España con estas leyes básicamente se ha convertido como en la pionera de ejemplo, de modelo de lo que tiene que seguir prácticamente todo el mundo, básicamente, ¿no? Entonces ya sabemos frente a lo que nos estamos enfrentando, y lo que más nos preocupa a nosotros, fieles cristianos católicos, es justamente que toda esta legislación también llegue a nosotros, que toda esta avalancha de ideologías también llegue a nosotros, y quienes tengan que pagar los platos rotos sean los niños, los jóvenes. Por eso les invito a ver este testimonio, que seguramente nos servirá para abrir los ojos y darnos cuenta cómo llegaron a esta niña, ahora ya una joven, cómo llegaron a ella, le acosaron prácticamente, le manipularon a tal punto de que tenía que hacer esa transición, ¿no? Escuchemos. Por favor, padres de familia, intenten también mirar lo que quizás sus hijos les han compartido. Mamá, me siento extraña. Papá, no siento que yo sea, ¿no? A quien le corresponde este cuerpo, que es justamente lo que ellos han escuchado, han visto por ahí en internet, porque es prácticamente la forma, el medio por el cual están llegando a ideologizar a los jóvenes, no a los niños. Tengan presente y ya vean qué características pueden tener también sus hijos, porque actualmente esto se está convirtiendo en el pan de cada día. Amelia, la historia es así. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. La historia es esa. Tú con 13 años estabas regular. Sí, más que regular. Yo estaba pasando por acoso escolar, desde primaria incluso, y también había pasado por un caso de abuso sexual. Y además, pues yo era un poco fuera de lo que se espera quizás de lo que tiene que ser una chica de mi edad, una mujer, y tampoco encajaba en los estereotipos que debía de seguir. Entonces sí. Uh-huh.
¿Sufriste acoso escolar por el aspecto que tú llevabas, por tu carácter? ¿Qué es lo que motivó aquello, si has llegado a racionalizar esa situación? Pues sí, en gran parte yo al menos creo que era porque no encajaba en lo que se supone que debería ser una chica, sobre todo con esa edad. Y además yo vengo de un pueblo en lo que parece que esa sensación es mucho más cerrada, ¿no? Aquí hay un cuadrado en el que tú tienes que encajar y como te salgas un poco de eso, pues eres la rara, eres una marimacho en mi caso, lo que estás haciendo es de hombre, eso no deberías hacerlo, está mal. Aquí importante es mencionar lo que ya hemos mostrado en otros videos. Si no se recuerdan, tengo un video en el que hablo acerca de cómo el ambiente, y esto está comprobado científicamente, cómo el ambiente puede conducir a que una niña o un niño pues no se sienta identificado con su sexo biológico, ¿no? Y esto no es genético, ¿no? No es que alguien nace así y dice, yo es que soy así, sino que está científicamente comprobado. Pueden buscarlo aquí en mi canal. Aquí les va a salir el título, el nombre del video. Y aquí se muestra cómo el ambiente puede determinar ciertas inclinaciones, ciertos cambios en las actitudes, sentimientos, pensamientos de una persona, en este caso de un niño, ¿no? Y hay que mencionar aquí claramente, me da a mí mucho respeto, ¿no? Y con mucha delicadeza digo justamente eso que le ha pasado a ella cuando niña. Ha tenido esa experiencia fuerte ya que la ha mencionado, ¿no? Es muy lamentable porque cosas así pues tornan a esos comportamientos, ¿no? Y se me señalaba mucho, sí. ¿Quién te dijo por primera vez que tú eras un chico y no lo sabías? Pues fue cuando yo acudí a redes sociales. El relato general, además que había, sobre todo en páginas como Tumblr, ahora en Twitter, es el día a día, incluso en Instagram, la comunidad que yo me encontré, toda me decía, da igual. Eso es importantísimo y como les decía antes, ¿no? Actualmente por medio del internet pues se meten cucarachas en las cabezas de los niños, de los jóvenes y van pensando, quizá eso soy yo. Como no escuchan otra voz y sus padres mismos muchas veces no les hablan sobre la importancia del orden afectivo, del pensamiento, de las sensaciones, de las pasiones, pues, y tampoco les hablan sobre las cuestiones sexuales según la edad que tengan, ¿no? Entonces tienen otros formadores, otros maleducadores, ¿no? Igual, o sea, eran personas anónimas, pero muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado o que yo tenía un alma de chico, cosas así. ¿Y de alguna manera te lo creíste? Sí, yo en ese tiempo pensaba que yo buscaba dudas, tenía muchas dudas y buscaba respuestas. Y yo en ese momento realmente pensé que eso era lo que me pasaba, como más o menos cuadraba en lo que para mí podía ser una solución, yo me agarré a eso. Porque si no, no sabía cómo continuar, no sabía cómo sanar ese malestar que yo tenía. Porque en ese momento no había otra alternativa, ¿no? que te liberara de la confusión. No, en ese momento sí que se empezó más a hacer ese relato único de si te pasa esto es que eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer y cosas así. Lo que les mencionaba, ¿no? Está escuchando solamente un relato y no hay la voz de unos padres, de unos buenos hermanos, de unos buenos amigos que en cambio le digan, pero eso no es así. Mira, hay otro camino, o lo que te está pasando quizá es esto otro, ¿no? Pero en cambio el relato único que le metían en la cabeza, tú no eres esto, tú eres aquello, ¿no? Y por eso tienes que ser eso que piensas, o mejor dicho, que nosotros estamos diciendo que pienses que eres, ¿no? ¿Te obsesionó ello? ¿Te obsesionaste con esa idea? Sí, completamente, durante muchísimos años. ¿Y la compartiste con tu familia, con amigos íntimos?
Pues ahora se tiende más a directamente abrirlo y que todo el mundo lo sepa, pero yo en ese tiempo no sabía bien cómo exteriorizarlo, no sabía tampoco abrirme a la gente, entonces fue un relato más íntimo mío, pero sí que alguna vez escuetamente se lo mencioné, sobre todo a mi madre. Ajá. Eso, ¿no? Toda una lucha, un revoltijo, digamos, interior, y que se entiende, ¿no? Que es difícil abrirlo, exteriorizarlo. Sin embargo, el arte de ser padres, ¿no? El arte de ser padres, ver a sus hijos, mirar algunas señales y ya. Tenemos que hablar, intentar de alguna manera encontrar la forma para que eso también lo saque, ¿no? Dice que escuetamente le ha dicho a su mamá, y no sé cómo habrá reaccionado ella, quizá no suponía que era tan grave, no lo sé, evidentemente, pero en las familias suele pasar esto y los padres a veces prefieren ignorarlo y suelen decir, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Y esto hay que conversarlo para que sacándolo también los padres tengan un buen consejo para sus hijos. Dices que las amenazas de ese lobby pro-transición cada día aumentaban más. Sí, sobre todo se tiene una opinión muy polarizada, es decir, o tú acatas todo lo que se dice o eres el enemigo público de todo el colectivo y bueno, te empiezan a llamar de todo. Lo de transfobo es lo menos que te pueden decir, que ahora Es justamente lo específico de una ideología. Se radicalizan, se vuelven fanáticos y entonces solamente esto es lo único, ¿no? Y si no eres de nosotros, pues ruedan cabezas. ahora se dice mucho que sí fascista, que sí, bueno, eres la peor persona del mundo. Claro. ¿Por qué decides, hasta qué punto llegaste en ese proceso? ¿Y por qué decides, en qué momento, cuándo ves que eso te puede perjudicar y decides suspender esa transición que ibas a realizar? Pues lo mío es social, se dice, ¿no? Yo no llegué nunca ni a hormonarme ni a operarme y doy gracias, pero sí que cambié mi nombre. El tema de AME viene pues por hacerlo un poco como más neutro, ¿no? Sin tampoco tener que cambiar mucho de puertas para afuera mi nombre. Yo muchísimas, sobre todo en el entorno de redes sociales y videojuegos, que es donde yo me movía, yo me presentaba como un hombre y yo tenía muy claro que cuando llegase mis 18 yo iba a transicionar a ser un hombre. Y en el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora, es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona. Exactamente, ¿no? Ya el hecho de que ella diga, ya yo soy un varón, soy un hombre, y luego interiormente pensamientos, actos, todo, soy un hombre, no le daba la paz, no le daba la tranquilidad, sino que más bien esto empeoraba, inclusive lo menciona así, ¿no? También hasta sus actitudes depresivas y violentas contra sí mismo, ¿no? Entonces, esto es muy diciente también para aquella persona que quizá está viendo esto y dice, pero no pasa nada, es libre para hacer lo que ella quiera, ¿no? Si es que eso le trajese realmente una salud bien estable, buena, mental, psicológica, afectivamente, pues inclusive tendría un argumento a su favor, ¿no? Pero lamentablemente ni siquiera esto, ¿no? Hay una cuestión que la humanidad mismo repele, su naturaleza misma no está de acuerdo con aquello que se intenta imponer, que no corresponde a lo que se ha mencionado, a su identidad más profunda, a su sexo biológico, ¿no? Que es justamente lo que la ciencia determina que es una persona en cuanto hombre o mujer y que no tiene otro fundamento sino solamente en el pensamiento, en los sentimientos inclusive, ¿no? Que es me autopercibo ahora así o ahora de esta otra forma, ¿no? A los 16 años fuiste a una psicóloga, ¿sí? ¿En qué te ayudó? ¿Qué te dijo ella? Pues me ayudó mucho, sobre todo con la autopercepción que yo tenía sobre mí misma, que era muy negativa,
y me ayudó también sobre todo a no darle tanta importancia al mundo exterior sobre mí. Y creo que eso es determinante con todo este tema. Como tú no encajas, le acabas dando mucha importancia a la opinión de los demás sobre ti. Y dejas que eso te guíe un poco en todo esto y de alguna forma intentes encajar. Y eso es interesante, ¿no? También psicológicamente, hasta neurológicamente se sabe que una persona cuando no hace lo que el resto hace, se activa una parte del cerebro que es la misma cuando uno comete un error. Entonces, la experiencia que uno tiene es, estoy en el error porque no soy como ellos. Y si es que uno está en un ambiente en el que todo el mundo está hablando de que tiene que transicionar, que tiene que dejar de ser una mujer para ser un hombre, por ejemplo, entonces la experiencia es, si no estoy de acuerdo con ellos, estoy en un error. Y la presión social entonces viene y se impone. Por eso es importante también tratarlo esto, los padres con los hijos. En este caso, gracias a Dios, ella ha tenido una buena psicóloga que le ha enrumbado, que le ha ordenado un poco esos pensamientos. Fue ella la que me ayudó muchísimo a decir, pues lo mismo no hay nada malo conmigo. Ya. A asumirte a ti misma como tal, ¿no? Sí. Y haces un llamamiento contra la ley trans o contra una serie de apartados de esta ley. ¿En qué crees que va a hacer daño? Pues sobre todo con el tema de los menores, en leyes, por ejemplo, que ya están aprobadas como en Castilla-La Mancha y en Cataluña, se promueve de alguna forma ya no solo la hormonación cruzada en menores, sino las dobles mastectomías, por ejemplo, en niñas de 14 años. Eso está recogida en la ley de Cataluña, en la que se admite que se realizan una amputación de los senos totalmente sanos de niñas de 14 años, y eso me parece una barbaridad. Uh-huh. Y además en leyes como en Castilla y Mancha, o sea, de Castilla y León, perdón, se admite que si así lo desea la persona solicitante o en este caso los tutores del menor, se pueden realizar la hormonación cruzada y que tenga fines experimentales. Esto es aberrante, totalmente aberrante, ¿no? Uf. Wow. Que no llegue esto a nosotros, y si llegara, tendríamos realmente parte de esa culpa si es que hoy no hacemos algo para detener esta avalancha ideológica. Y esto deja la puerta abierta a efectivamente admitir que no se sabe qué está pasando a largo plazo y no se sabe qué consecuencias tiene la hormonación cruzada ni el impacto mental que puede tener mentalmente en sobre todo personas menores. Uh-huh. ¿Tú crees que has conocido a más jóvenes en casos parecidos al tuyo? Sí. Conozco sobre todo más mayores de edad, pero jóvenes es lo que prácticamente se da todos los días, es de lo que más abunda, si se puede decir de esta manera. ¿Crees que todo joven es consciente de que el paso que da no tiene vuelta atrás? Sí, hombre, la hormonación puede suspenderla, pero las mutilaciones pues se quedan ahí. Yo creo que, al igual que yo pensaba en mi época, que es como que es una afirmación al fin y al cabo. Creo que no tienes el tiempo de pensarlo porque se empiezan a agilizar todos estos procesos muy rápidos. Entonces, cuando ya te das cuenta a lo mejor del daño que puedes haberte hecho en tu cuerpo o incluso mentalmente, ya no hay vuelta atrás. Y eso es muy peligroso, sobre todo en materia de menores. Ya. O sea, si un joven, a veces joven adulto, se arrepiente de decisiones tomadas que no son tan graves, tan profundas, tan radicales, imagínense un jovencito, un adolescente que decide mutilarse para hacer la transición. Físicamente es brutal. Ahora imagínense psicológicamente, cuando se mire y quizá madure, quizá entienda otras cosas y diga, ¿y esto? ¿Qué ha pasado conmigo? Se mira al espejo. No, eso es gravísimo, gravísimo. Cuando te reconciliaste contigo misma del todo, al 100%? Sí, sigo trabajando en ello porque aún me afecta, pero
Sí, totalmente. La relación que tuve conmigo y con mi cuerpo, dejé de castigarlo, es fundamental para mí. Claro. Alguien que ahora te puede estar escuchando y que esté en un momento de muchas dudas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Pues sobre todo la espera. No porque yo dude de la identidad que esa persona quiera desarrollar o no en el futuro, sino por el daño psicológico y mental que creo que puede ocasionar a largo plazo, sobre todo sobre las personas. Entonces, una espera atenta, sobre todo en la pubertad, creo que es fundamental. Y que no hay prisa, y que creo que las cosas se tienen que poner todas sobre la mesa, no solo una parte de la opinión, digamos, sino ver si realmente esa persona luego, por lo que sea, quiere seguir cuando es mayor de edad. Al fin y al cabo, yo no puedo decidir por un mayor de edad, pero sí para evitar ese daño que se tiene. Es como que ya empiezan a haber datos en otros países y es algo realmente alarmante, y por lo que es como, ¿por qué no pensamos un poco en cómo puede afectar esto a los menores? Yeah. Yo también coincido mucho, da una sugerencia, ¿no? Y es la espera, justamente. Si estás en esa situación, espérate un rato, ¿no? Puede ser que es una cuestión de inmadurez, es una cuestión de un proceso inclusive hasta cierto punto normal de búsqueda de la identidad, así que vamos con paciencia, ¿no? Pero para esto la compañía de buenos amigos, compañía de sus familiares, de sus padres, es imprescindible. Caso contrario, el único relato le invita a ponerse en esta postura e ir a por todas para que eso se realice, inclusive en la inmadurez de edad en la que se encuentre, ¿no? ¿Tú sigues utilizando las terapias? ¿Sigues yendo a terapia? ¿Te sigues observando? Sí, sigo yendo al psicólogo. Y sigue siendo para ti, es un punto además importante en tu seguridad personal, en tu estabilidad. Sí, totalmente, fundamental. Gracias a la psicóloga, que es la misma a la que fui cuando era menor, pienso que sí, de verdad ahora noto un progreso en torno a la relación que tengo con mi cuerpo, a dejar de castigarlo, a que me deje de importar tanto la opinión del mundo exterior sobre mí y pueda expresarme como a mí me dé la gana. No. Preguntas que hace Goyo González. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de usted a fecha de hoy? Lo que menos me gusta, pues relacionado con este tema, yo creo que es la manera en la que se ha quedado un poco de castigar mi cuerpo. Es decir, es cierto que no me autolesiono, pero el estar tan obsesionada con este tema ha hecho que de alguna forma u otra yo siempre intente castigar mi cuerpo, y bueno, el tema de las dobles mastectomías, por ejemplo, todavía las sigo teniendo en mente y creo que es a causa de esto. No me puedo desprender del todo de esto, pero intento mejorarlo todos los días. ¿Tiene pareja? Sí, y me ayuda mucho, lo agradezco mucho, es un punto fundamental, pero sobre todo porque no tiene una versión afirmativa sobre todo este tema. ¿Se ve en un futuro con familia? Pues la verdad es que sí. Una de las cosas que me ha ayudado también a reconciliarme relativo a este tema es que yo estaba muy encerrada en mi adolescencia en odio mucho mi cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo unas menstruaciones muy, muy dolorosas, y yo pensaba que también si transicionaba un chico no me tendría nunca más que preocupar de eso y tampoco de tener niños. Y gracias también a aceptar que eso es un proceso que, quiera o no, pasa, también me ha hecho reconciliarme con la idea de en el futuro poder tener una familia y buscar el bienestar también para ello, claro. ¿Qué le gustaría ser de mayor? Pues de forma idílica, pues me gustaría investigar, dedicarme al ámbito de la investigación en la historia, pero a saber qué me depara el futuro. ¿Y dónde se ve viviendo? Pues Sevilla es uno de los sitios más bonitos donde yo he estado, así que a mí me gustaría seguir viviendo en Sevilla, ya sea aquí o en los alrededores. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarme a ver este video. Hay muchas cositas que podemos ir como interiorizando, reflexionando y ver también qué podemos hacer en pos de la verdad, en pos de el bienestar auténtico, real de los niños, de los jóvenes, que también de esto se nos va a pedir cuentas
Y de alguna manera tenemos que ver cómo ponemos un granito de arena para dar de retro a todo esto que solamente ideologiza y lamentablemente lastima a aquellos a veces más inocentes, ¿no? Permítanme darles ahora sencillamente la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.